señor, siempre es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes y que por supuesto en esta noche de viernes nos reencontremos en su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a respirar fútbol, vamos a comer fútbol, pero del más alto nivel. Altruismo es lo que está implícito dentro de este deporte, uno de los deportes más chulos del mundo. Vamos a hablar esta noche con don Alejandro Goodman, quien es por supuesto presidente de Fundación Forever. Esta noche vamos a desarrollar diferentes temáticas, como El Salvador y el fútbol, por supuesto, se hacen presente en el Vaticano. También cómo el fútbol, como herramienta, como producto nostálgico, puede cambiar de una u otra forma la vida de muchos salvadoreños que no solamente van a llegar a las ligas más prodigiosas del balompié mundial, el Barcelona, el Manchester United, el Real Madrid, sino que al final van a terminar siendo mejores ciudadanos. También vamos a conocer la cultura de la integración, única salida de la pobreza, entre otros temas. Quédese con nosotros en segundo, 8 en punto. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de la entrevista, 8 en punto. La pobreza es un estado de prisión. Sabiduría de Nelson Mandela, el luchador social más grande. Con este dogma hace más de 10 años nació la Fundación Internacional No Lucrativa Forever. Educando a medias, a los chicos que están, por ejemplo, en las universidades, no puede salir ni un buen ser humano, ni un buen profesional, ignorando a la mitad de la población, ignorando a la mitad de su país. Replantea roles sociales integrando estratos a través de instituciones. Forever ya realiza su misión en El Salvador. ¿Cómo nació la idea de llevarlo a El Salvador? Tuve muchos amigos salvadoreños, tengo muchos amigos que me enseñaron a querer a El Salvador, La Chelona, toda gente de fútbol empezó siendo la gente que me empezó a transmitir todo eso, el Mágico González, Carlos Rivera, Norberto el Pájaro Hueso. Entonces todos ellos me fueron transmitiendo ese cariño. Sin palabras, porque no conocía ni eso, no sabía cómo era un hotel, ni de adentro ni de afuera. El proyecto nació en una cancha y está cumpliendo con la tarea. Los mundos se están integrando. El 30% de los cupos que cada universidad privada tiene a disposición cada año sean ocupados por los jóvenes que estudian en las comunidades empobrecidas. Esto se está logrando en los próximos 3 años. Es paulatino, es gradual todo esto. Y eso es magnífico, cada vez se suman más universidades. En la última semana se sumaron 2 más. Nos ha invitado el Papa a través de la Academia Pontificia de las Ciencias y del programa de educación de escuelas ocurrentes para utilizarlo como programa paradigmático para ser presentado ante las universidades del mundo. Como ocurrió en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 será testigo del Partido de la Integración, una cascarita que reunirá grandes voluntades. Su Santidad Francisco envía refuerzos. Univisión tendrá los suyos. Que no pedimos nada de dinero, o sea, son toda gente amiga y que a mí me llena de orgullo siempre contar con ellos. Van a estar el pibe Valderrama, Carlos Hermosillo, Carlos de los Cobos, Yayo de la Torre, Cristo Stoichkov, Mauro Camoranesi, muchos periodistas de Univisión. Será una convivencia mundialista que cambiará sustancialmente la vida de más necesitados. Y bueno, señores, con esto arrancamos. Este es un reportaje de muchos que se han realizado en torno a Fútbol Forever, Fundación Forever en la actualidad. En estudio, como ya lo hemos dicho, es un gusto tremendo dar la bienvenida esta noche a don Alejandro Goodman, quien es presidente de la Fundación Forever. Don Alejandro, un gusto tenerlo en Canal 33, 8 en punto, su casa. Muchas gracias, así la siento, gracias al cariño de toda la gente después de tantos años. Y un gusto conocerlo, Sergio, que solo lo veía por televisión, ahora ya lo conozco. Y además de enterarme de su rica historia, de haber tenido un padre mundialista, ¿no? en el 70. Sí. Usted sabe que yo, como mencionaba en el muy buen informe que preparó su productora, no por lo que decía, sino por la búsqueda que realizó, yo empecé a querer mucho este país realmente por la gente de fútbol. Pero es real, o sea, mi vínculo fue creciendo
a partir del cariño de una generación. Yo no lo conocía a su papá porque él jugó en el Mundial del 70, yo conocía la del 82. Correcto. Yo apenas tengo 54. Bueno, voy a cumplir ahora 54. Y todos ellos me transmitieron tanto que yo siempre digo que espero poder transmitir lo mismo del Salvador que recibí de ellos. Si hago más o menos algo parecido, estoy siendo un buen representante o transmitiendo algo bueno de la cultura de este país. Así que para mí la gente de fútbol ha sido muy inspiradora. No solo la Chelona, el Pájaro, estábamos hablando del Mágico, un tipo excepcional, con una sensibilidad maravillosa. Lo único que le reclamo permanentemente, siempre, y que hay que reclamárselo cada día, todos se lo tenemos que reclamar, es que tenga que sea mucho más activo. Este país lo necesita muchísimo al Mágico, muchísimo, porque tiene tanto para dar. Es un referente tan importante. Y se lo he dicho muchas veces, y se lo seguiré reclamando hasta el último día, y yo sé que él es un tipo abierto, que está siempre dispuesto a participar, a colaborar, así que son referentes muy, muy importantes. Esa selección del 82 tiene muchos, y del 70, ¿cómo no nutrirse de esos personajes que representaron a un país, ¿no? Como si fuera fácil representar a un país en una gesta mundial. Sin lugar a dudas. Bueno, y vamos a hablar de muchos temas. Yo también tenía muchísimo gusto, de verdad, muchísimas ganas, don Alejandro, de conversar con usted por varios temas. Primero, porque ciertamente me quería frotar las manos para hablar de algo tan lindo como es el fútbol. Y segundo, por todo lo que usted está haciendo, no solamente en el mundo entero, sino que particularmente en nuestro país, que espero retorcer el tiempo para que nos alcance y poderlo obviamente también aprovechar al máximo de usted, por esa relación, esa cercanía con un personaje, con una grata sorpresa como es el Papa Francisco, que de todo eso seguro que vamos a hablar, y por supuesto de Jorge el Mágico González, el mejor jugador que ha parido esta tierra bendita. Don Alejandro, arranco para efectos de ilustración conociendo un poquito, porque seguro la población está muy pendiente y quiere saber cómo es que se da la transición y por qué se da la transición de Fútbol Forever ahora, lo que conocemos como Fundación Forever. Por favor. Voy a tratar de resumirlo. Nosotros entramos en El Salvador ya con el programa que en ese momento se llamaba Fútbol Forever en el año más o menos 2004. Y ese programa nos había llevado a armarlo, construirlo, elaborarlo 7 años. 7 años. Hicimos un libro. Y la FIFA nos invitó a partir de ello como modelo, como referente para ser llevado a distintos lugares del mundo. Tuvo unas evaluaciones y unos resultados magníficos. Con el tiempo yo me fui dando cuenta, lo que estábamos buscando con esas clínicas de fútbol era que los jóvenes incorporaran un modelo de aprendizaje a partir de la práctica del deporte que luego pudieran transmitir a sus distintas situaciones de vida, con ellos mismos, con los compañeros, en la escuela, con la familia. Si bien los resultados fueron magníficos, me di cuenta que no era suficiente, y por eso había tardado 7 años de mi vida en elaborarlo, porque yo pensaba que buscando lo esencial en el aprendizaje iba a ser un elemento muy, pero muy importante para poder sacar a los jóvenes de la pobreza. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que me había equivocado. Y esto mismo que le cuento a usted, Sergio, y que por eso me parece muy buena su pregunta, lo dije el otro día frente al Papa y frente a las jornadas, a la gente que participó de las jornadas en el Vaticano. Porque 7 años de mi vida yo me dediqué absolutamente a eso. 12 a 16 horas me peleé con medio mundo porque no me entendían. Dejé gran parte del tiempo a mis hijas, al negocio, a mi socio, para dedicarme a esto. Y después de 7 años me di cuenta que, de haberle dado 7 años y a partir de varios años me di cuenta que los resultados esperados, si bien eran muy buenos, no eran suficientes, ni mucho menos, para sacar a la gente de la pobreza. Entonces dije, me equivoqué. Y hay que entender y ser capaz de redireccionar, porque si no uno sigue solo por una cuestión de uno, más que
para lo que está. Y allí me puse a trabajar sobre el tema de la pobreza. Y allí nos pusimos a generar todo lo que hoy día es la cultura de la integración, en función de interpretar la pobreza, no reducir la conceptualización de la pobreza a lo económico, como habitualmente se lo entiende, sino tener una interpretación mucho más amplia de la pobreza para poder tratarla de una manera acorde. A partir de allí fueron creciendo y fuimos madurando todo, fuimos conociendo más, fui leyendo muchísimo, fui metiéndome cada vez más en las comunidades, aunque ya lo veníamos haciendo. Fui escribiendo mucho, fui aprendiendo muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo, y escribo cada día bastante, y me fui dando cuenta que la única manera real para salir de la pobreza es esta cultura de la integración. Don Alejandro, ¿qué lo llevó a tomar la iniciativa? Arranquemos desde el hecho generador, Fútbol Forever, y que ahora, con todo lo que usted nos ha explicado, luego de 7 años, que viene en un proceso de maduración a lo que ahora nosotros conocemos como Fundación Forever. Pero, como dirían algunas personas, ¿qué lo picó a Alejandro Gutman? Es decir, estaba con su socio, estaba con su familia, con todo lo que le gustaba, y de pronto un día se levanta, no. Tiene un sueño divino, yo le tengo que ayudar a un montón de chicos alrededor del mundo. ¿Qué lo llevó a Alejandro Gutman a tomar esa decisión? Está muy bien su pregunta. No, yo empecé a los 15, 16 años, en un barrio muy pobre, allá se llamaban en ese entonces... De Argentina. Villas de emergencia, se llamaba. Ahora le han puesto, con el tiempo los políticos le van cambiando los nombres. Las cosas están igual o peor que antes, que hace casi 40 años. Pero en ese momento el nombre era poco atractivo, ¿no? Se llamaban Villas de Emergencia. Entonces yo empecé a los 15, 16 años allí. Después las coincidencias de la vida hacen que mi padre, que trabajaba en esa, era un religioso, era de la misma orden que el Papa Francisco. Una casualidad absoluta que después eso reafirmó un poco que yo conociera al Papa Francisco, pero eso ya es otra historia. Y bueno, yo trabajé 15, 16, 17, 18 años, trabajé mucho en esos temas. Luego jugué al fútbol, estudié en la universidad, me fui a jugar a otros países, y siempre pensé que al final de me gané una beca muy importante para ir a Estados Unidos trabajando con chicos de las calles. Allí realicé varias investigaciones, viví en los autos abandonados, bueno, todas unas historias interesantes. Me invitó el gobierno de la ciudad para participar de esa comisión, y siempre pensé que al final de mi vida iba a dedicarme a estos temas, pero no sé si el final de mi vida será mañana, pero esperemos que no, pero en algún momento, alrededor de los 40 años, dije, no, yo no tengo que esperar al final de mi vida, porque en estos momentos tengo mucha energía para hacerlo, tengo la necesidad de hacerlo, y la gente no espera. O sea, las cosas como están no cambian ni acá ni en el resto de Latinoamérica, desgraciadamente. Así que me puse a elaborar este programa que siempre yo había medio pergeniado, por eso me llevó 7 años, yo soy un poco lento, entonces fue por eso, pero no fue nada que me levanté un día y me golpeé contra la pared y me entusiasmé con esta temática, ¿no? Perfecto. En nuestro país, don Alejandro, como en muchos países de Latinoamérica, donde usted constantemente está viajando o los está visitando, el común denominador de esto es la violencia, y muchísimos salvadoreños, seguro que hemos visto diferentes rotativos esta semana, donde puntualmente la prensa gráfica en una encuesta determinaba que el 50% de los salvadoreños encuestados, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, sí, se quieren marchar de este país. Entonces, una de las preguntas que ciertamente se hará a la mayoría de los salvadoreños es cómo romper el ciclo de educar en medio de la violencia y la pobreza. Por favor. Yo estoy, Sergio, más preocupado por la falta de desarrollo, por el aislamiento en que viven nuestros países en Latinoamérica. El aislamiento en el sentido que hay 2 países dentro del mismo país. Tanto en El Salvador como en Argentina, quizás no se ve tanto, pero prácticamente. En Perú, en cualquier país, en Bolivia, en cualquier país de Latinoamérica, hay 2 países dentro del mismo. Y no se conocen entre sí más que por televisión
o más que por los medios de comunicación, debiéramos decir. Eso me llevó a pensar que necesitábamos encontrar soluciones distintas a una temática que realmente origina un montón de cosas. Y desgraciadamente, la violencia está muy relacionada con la pobreza. La gente tiene esa percepción, tanto los que viven dentro como los de afuera, que la violencia está íntimamente ligada a la pobreza. Y si bien hay una relación cierta, yo planteo que la violencia que generamos aquellos que vivimos bien hacia el ámbito donde se vive mal es muchísimo, es hartamente superior a la que recibimos, de allí hacia aquí. Lo que pasa es que no está conceptualizada, Sergio, como violencia, porque solo entendemos como violencia cuántos muertos hay por día. Y a lo mejor ponemos algunas otras situaciones de violencia que ya las consideramos menores, como las extorsiones, como los robos, como la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la violencia que nosotros generamos desde el momento en que las familias que viven en comunidades empobrecidas, donde vive el 50% de nuestra gente, no tiene acceso a un buen médico, no tiene acceso a la educación, a continuidad, para darle continuidad a la educación, no tiene acceso a los buenos empleos, no tiene acceso a la capacitación, a generar relaciones mucho más estrechas. Todo eso conduce a la violencia y conduce a la falta de desarrollo. Y yo tomo todo esto al revés. O sea, en la medida que sigamos generando programas de prevención y no entendiendo que hay que generar desarrollo para la gente, estamos tomando a la persona al revés. Ese es el producto y tratamos de encontrarle una solución de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros interpretamos y aceptamos como forma de vida. No entendemos que debemos generar todo un marco de vida, una forma de vida, en donde nosotros también somos responsables de lo que ocurre, y muy responsables, y que para vivir mejor unos y otros debemos integrarnos, pero con una mirada de reconocimiento hacia el otro. Por eso también el Papa está tan entusiasmado con esta idea de la integración versus la inclusión, porque la inclusión, que está tan de moda desde hace 100 años más o menos, mucho más de moda en los últimos 30 o 40 años, es un término que parece ser magnífico y es el reconocimiento del poderoso hacia aquel que no lo es. No es igualitario, la persona que lo recibe está casi de manera pasiva aceptando ese reconocimiento, pero hay un término que es mucho más generoso, que es el de la integración, porque se reconocen mutuamente el que tiene y el que no tiene, pero ambos tienen mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. Y solo así es posible construir una sociedad mejor, pero una sociedad dentro y una sociedad fuera. Cuando uno habla de revitalizar las comunidades, piensa que con solo mejorar esto es suficiente, cuando las universidades, por ejemplo, deben ser revitalizadas, porque si no se convierte en un espacio sumamente elitista y alejado. Cuando yo digo, y mencionaba anteriormente, ¿cómo hace usted para educar bien a un profesional en una universidad cuando ignoran qué es lo que pasa en el 50% de su país? O sea, uno está educado a medias, uno es un muy mal educado, yo diría, porque si usted no sabe lo que pasa en el 50% de su país, es un mal educado. Nosotros entendemos que mal educado es aquel que habla mal o que tiene malos modales. Yo creo que es mucho más profundo que eso. El mal educado es aquel que desconoce una realidad y en dónde ejercer todo aquello que aprendió. Y uno debe aprender mucho en esas comunidades. Por eso hemos generado esta cultura de la integración con 11 universidades, que ya le contaré más adelante para no ir tan rápido. Perfecto, don Alejandro. Amigos televidentes, señores, hacemos la primera pausa en 8 en punto. Al regresar, vamos a seguir profundizando sobre el trabajo de Fundación Forever y, por supuesto, la grata conversación que el Papa Francisco tuvo con un connacional. ¿Quieres saber un poquito más? Quédese con nosotros en segundos. 8 en punto.
Pedagogía, que nos va a leer lo siguiente. Su Santidad, muy buenas tardes. Entendemos que el hoy de la educación es esperanzador porque se ha tomado conciencia de todos los problemas que la afectan, aunque en muchos países las políticas adoptadas no son suficientes para afrontarlos. Nos referimos a la disociación de las familias, la delegación de las responsabilidades de las familias a la escuela, la transformación de la escuela en lugar de presentación de servicios sociales y no de servicios educativos, la enseñanza de contenidos alejados de la realidad, modelo individualista atomizante, etc. En los últimos años se ha hecho muy fuerte el sentido de la palabra inclusión y la necesidad de incluir a los excluidos sociales en los mismos ámbitos que desarrollan sus vidas quienes no lo son. Esta corriente de la inclusión ha significado un gran paso en el modo de ver las cosas, pero no es suficiente. No tanto porque sea un sueño muy lento de concretar, sino más bien porque la inclusión no supone necesariamente la integración. Se presentan algunos objetivos que surgen de experiencias narradas por los participantes, tales como incluir a las familias en la escuela a través de las escuelas de padres, abrir escuelas en lugares donde falten, favorecer las carreras técnicas de educación superior y los cursos de formación profesional para favorecer la movilidad social como lo hacen algunas instituciones sindicales, adoptar modelos de universidades integradoras y no expulsivas o inaccesibles. Vale como ejemplo la iniciativa que se está llevando a cabo en El Salvador, en donde otras cosas el 30% de los cupos de ingreso están destinados a estudiantes de las comunidades más vulnerables. También el caso de la UBA, que ha decidido hacer 2 escuelas en barrios muy carenciados. Aprovechar este momento de la educación donde se advierte un renacimiento de la espiritualidad. Terminar con un sistema educativo tan atomizado, comunicarnos en lugar de contactarnos. Sé tú el cambio que quieres para el mundo, Mahatma Gandhi. Sembrar amor para cosechar paz. La necesidad de revisar la formación docente para que exista un equilibrio entre capacitación científica y valores humanos respetando sus buenas condiciones de trabajo. Que los niños y los jóvenes puedan conocer otras experiencias religiosas diferentes a las propias. ¿Qué hacer por una juventud sin esperanza, sin trabajo y con medios económicos escasos? Trabajar por una educación que enseñe a satisfacer necesidades, por una escuela que se constituya en lugar de encuentro entre personas que provienen de diferentes ámbitos y culturas. Si aquellos que enseñamos e investigamos solo lo hacemos en nuestros ámbitos, el conocimiento, los recursos y la información rotan, giran y circulan sin modificar nada. Optimizar los recursos tradicionales y aprovechar los recursos no tradicionales, universidades, profesionales, estudiantes, maestros, vecinos, escuelas, empresas, disponibles, son condiciones absolutamente necesarias para generar la cultura de la integración. El sistema de ayuda, cooperación y desarrollo, conformado por las organizaciones internacionales, la cooperación internacional, las fundaciones y las políticas sociales, deben reinventarse y ser capaz de generar soluciones reales para la salida de la pobreza en lugar de programas aislados o programas de prevención. Deben correr el eje de funcionamiento de ellos mismos hacia los más necesitados. Y si usted me permite, yo quisiera, como no tuvieron oportunidad de que la conexión fuera la mejor en El Salvador, nosotros trabajamos hace muchos años, yo sé que usted sigue con tanto cariño y se lo agradezco, usted es una luz de esperanza enorme. Yo quisiera humildemente entregarle esta camiseta de El Salvador, que para ellos va a ser algo muy, muy significativo. Alejandro Gutman es uno de los responsables del proyecto de El Salvador, por eso está tan comprometido, sacando a los chicos. Wow, emotivo, espectacular, sin lugar a dudas. Primero la visita de Fundación Forever, don Alejandro, amigos televidentes, al Vaticano, al Estado de Cristo, y segundo, estar en presencia de un personaje de una grata sorpresa, como yo muchísimas veces lo he reiterado en esta tribuna de entrevistas, como es el Papa Francisco, aparte de que también es argentino. Quiero partir de esto. La primera pregunta que tenía era otra, pero debo de hacerla sin lugar a dudas. ¿Por qué la casaca, por qué la elástica de la selecta Cuscatleca? ¿Por qué de pronto, bueno, que al Papa le encanta el fútbol, lo ha dicho categóricamente, Messi y cualquier otra figura del balompié mundial ha llegado y le ha obsequiado una camisa de su equipo? Pero ¿por qué la de la selecta Cuscatleca? ¿Por qué referirse particularmente a la selección nacional, a nuestro país, a este terruño, y no al suyo, Alejandro, como lo es Argentina? Cuénteme.
Usted sabe que un muy amigo, cuando yo llegué a San Francisco, que es donde vivo, me preguntó, ¿por qué no le diste una de Forever? Okay. Y la verdad ni se me pasó por la cabeza. Qué bueno. O sea, para mí era la oportunidad de que El Salvador sintiera un poco más de orgullo a través de un símbolo que es como una bandera. Porque trasciende, es la posibilidad de unirse de los pueblos, no el fútbol. Aún cuando a mucha gente no le gusta el fútbol, pero cuando llegan instancias de competencias internacionales, son todos fanáticos de su selección. Y me pareció que representaba eso, un motivo de orgullo que va mucho más allá del fútbol, que tiene que ver con la idiosincrasia de los países, con el amor que se siente a su patria, aunque muchas veces uno no lo pueda demostrar de la mejor manera. Entonces, para mí simbolizaba eso, y no encontré nada más ni nada mejor que una camiseta de la selección. Otra grata sorpresa, don Alejandro, es cuando el Papa Francisco tiene contacto vía internet con muchísimos jóvenes alrededor del mundo, y particularmente los medios exaltaron cuando se conecta con un muchacho de la Campanera acá en El Salvador y le muestra precisamente esta camiseta, la de la Selecta. Por ahí de pronto un pajarito me contó que Alejandro Guzmán tuvo mucho que ver en filtrar esa camisa para que de una u otra forma los salvadoreños pudiéramos sentir que el Papa no es de aquellos estatus jerárquicos de la población que de pronto lo ven como inalcanzable, que es el estilo de él, sino que es con todos. No, el hombre como el mandato de Cristo así lo dijo. No, el hombre es, yo tengo una admiración enorme por él, y no soy católico, Sergio. O sea, la admiración es por lo que él promueve, por lo que él ha trabajado, por donde él ha transitado. De allí va cuando las palabras sobran cuando uno mira las trayectorias de las personas. Entonces hay que mirar hacia atrás qué es lo que hizo. Y si trabajó tantos años por él, entonces es suficiente. Después es un regalo su manera de ver la vida, de interpretar su lucha, su valentía en estos momentos para querer cambiar. O sea, que él incorpore la cultura de la integración cuando él estaba promoviendo otras cosas, significa que, pues nosotros tuvimos algunos diálogos con su gente que tienen que ver con la ideología. Nos parecía que esto de la integración es una vuelta de tuerca, aquello de la inclusión o del encuentro. Esto demuestra su generosidad y su visión. Yo creo que sería muy bueno que la gente entendiera esto, porque que un papa hable de esto, producto de un modelo salvadoreño hecho por salvadoreños, porque las 11 universidades, por ejemplo, son todas salvadoreñas, las empresas que están presentes haciendo este trabajo de integración, los artistas, los intelectuales, los medios que están facilitando. Sergio, esto que está ocurriendo hoy, de poder hablar una hora acerca de esta temática de la pobreza, es maravilloso, pero es maravilloso. Yo sé que mucha gente todavía no entiende muy bien de todo esto, porque lo que ha tardado tantos años en constituirse como una cultura, que es la que todos entendemos, que divide permanentemente, no solo aquí, sino en el resto de Latinoamérica, no puede cambiarse por el antojo de 4 personas ni de 4 locos. Pero en estos momentos hay una intención, hay un movimiento, hay un acercamiento de mucha gente salvadoreña, de muchos estudiantes, profesores, que resultan un apoyo magnífico para querer cambiar la historia. Entonces, me parece que lo del Papa es sumamente esperanzador, conoce mucho de lo que está ocurriendo acá, está muy entusiasmado, nos da un lugar magnífico al Salvador todo, así que estamos entusiasmados con eso. Perfecto, pero para terminar de ponernos los pelos de punta, y obviamente como decimos nosotros los abogados, a las pruebas nos remitimos, no fue el único obsequio que usted le hizo al Papa Francisco. Cuénteme un poquito, porque también obviamente me mostraba fotografías postales de la pasión que quedan para el recuerdo. Sí, por favor. Yo realmente me dio mucho placer, porque yo le llevé 2 recuerdos. A esta cámara, por favor, si están hablando. Yo le llevé 2, no sé si se ve bien. ¿Sí? Ustedes me dirán. Ahí está. Okay. Precioso. Esa obra de arte la hicieron las chicas del ISNA. Son chicas de 16, 17, 18, 19, 20 años en Ilopango.
y le pusieron tanto cariño. Para mí eso representa, hay que conocer mucho el sufrimiento, estar privado de la libertad, el tener esperanzas, el trabajar día a día para estar un poco mejor. Hay que estar con todos, hay que tratar de reconocer y de sacarle aquello que a lo mejor no pudieron sacar cuando eran más jóvenes. Entonces, para mí este regalo simboliza también el sufrimiento, la imposibilidad de ser alguien, de desarrollarse, y esto para mí significa eso. Más allá que esté o no privado de la libertad, para mí significa todo ese amor. Don Alejandro, en esa conexión que nos estábamos refiriendo, que el Papa Francisco realizó con varias personas, jóvenes, chicos alrededor del mundo, también tuvo un mensaje, sí, y un mensaje a la población salvadoreña: cuidado con las maras, es decir, cuidado con aquella manifestación de la violencia. ¿Cuánta información tiene el Papa Francisco con relación a este tema tan preocupante para nuestra población? A mí me sorprendió un poco el mensaje, sinceramente, Sergio, porque cuando vino José María del Corral, que es uno de los directores del programa Escolas, yo lo tuve corriendo de un lado al otro durante 4 o 5 días, y una de las visitas, una de las tantísimas visitas entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, fue reunirnos con un grupo de muchachos, ¿no? Pandilleros, mareros, y él les habló a ellos, él les dijo, bueno, ¿qué mensaje quieren que yo le lleve al Papa? ¿Cómo podemos hacer para tratar de contribuir a esta pacificación, ¿no es cierto? Yo no sé las vueltas del Papa cuáles son, pero a mí ayer me llamó justamente José María del Corral, y me dijo, yo voy a ver nuevamente al Papa la semana que viene, y le voy a volver a hablar sobre ese tema, porque yo no sé las vueltas que tiene él en su... Veo esas cosas que son para los elegidos y para gente muy especial, pero yo estoy seguro que él busca como el que más esa pacificación, esa posibilidad de que todos podamos vivir mucho mejor. Así que, es más, me invitó José María, me dice, mira, estoy recomendado por el mismo Papa para invitarte a la Asamblea ante las Naciones Unidas para la semana que viene. Qué honor, ¿no? Así que no sé si iré, porque justo tengo que ir a México, porque estamos trabajando también una cosa muy importante, pero si no, de todos modos, nuestro mensaje de la cultura de la integración y todo esto que estamos, y cómo se debe renovar un poco el sistema de cooperación, eso estará presente allí. Perfecto, nosotros ahorita terminamos y lo vamos a dejar al aeropuerto para que no le vayan a decir al Papa que por haber estado en 8 en punto, Canal 33, usted no acudió ante ese compromiso. Otra pausa, regresamos con más. Francisco agradeció a los profesores y participantes su trabajo. Dijo que tiene mucho mérito promover la cultura del encuentro en un momento en el que el mundo está tan dividido. Hoy ya nadie duda que el mundo está en guerra. Nadie duda. Y nadie duda, por supuesto, que el mundo está en desencuentro. Hay que proponer una cultura del encuentro, de alguna manera. Cultura de la integración, del encuentro, de los puentes, ¿no es cierto? Y ese trabajo lo están haciendo ustedes. Nuestro querido Papa Francisco se está escuchando. ¿Qué le quieres decir en el día de hoy? Bueno, yo le quiero decir que agradecerle por poner sus ojos aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también aquí en toda Latinoamérica, y decirle que aquí en la escuela de reparto de la campanera, y también decirle que le hagan un llamado a todas las universidades que vengan a conocernos, a las empresas privadas, ¿verdad? Te agradezco el saludo desde tu barrio, desde tu pueblo, con tus amigos. Yo sé todo el trabajo que están haciendo ustedes en El Salvador. José María me lo contó. Sé que están avanzando bastante.
que están trabajando fuerte en educación. Uno de los principales organizadores del evento fue Football Forever. Esta fundación, con sede en El Salvador, promueve la integración y educación a través del deporte. Su presidente, Alejandro Gutman. Bueno, y este era precisamente el encuentro de un chico salvadoreño con el máximo pontífice, jerarca de la Iglesia Católica en el Vaticano, el Estado de Cristo. Don Alejandro, voy a romper un poquito esquema porque tradicionalmente ese es nuestro estilo. Y bueno, cuando uno ha jugado fútbol tradicionalmente, y a mí me encanta, y yo ocupo vinchas, pulseras, pero un amigo televidente me pregunta acá, pregúntemele a don Alejandro, ¿a qué se deben varias vinchas? Es decir, ¿es algún tipo de cábala? ¿Es algún tipo de regalo, de souvenir? Cada uno de los amigos o países donde él visita. Cuénteme un poquito, así rápidamente, porque necesito ir avanzando. Primero, el principal, porque me encantan los colores, me dan ganas, tiene mucho que ver con las situaciones, con países, con gente, con muchas historias o con historias pequeñas, pero que para mí son importantes. Pero me gustan mucho los colores, me da como más ganas de todo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo llega Fundación o Football Forever al Vaticano? ¿Cómo reciben esa noticia de que se le extiende una invitación, la mano, para que los acompañen? Yo quise conocer a 3 personas. Una era Nelson Mandela, no la conocí porque me dio mucha vergüenza pedirle a un amigo. Cuando lo pude haber conocido, ya estaba muy viejo, bueno, muy enfermo. Pero ahora se le quitó la pena. Ahora se me quitó la pena. El otro fue a Paulo Freire, un magnífico pedagogo brasileño que murió en el año 92. Y el tercero fue el Papa, cuando lo descubrí a partir de lo que escuchaba. Y empecé a averiguar más. Un amigo me conectó con otro y me llamaron, se interesaron, averiguaron, etcétera, etcétera. Me iba del país ese mismo día. Tuvimos una reunión y a las 2 semanas estaba uno de los directores aquí en El Salvador visitándolo. Estuvo 4 o 5 días, se enamoró del Salvador, y a la otra semana ya me estaban invitando, le habían comentado al Papa y el Papa nos estaba invitando. Perfecto. Imposible que usted me acompañe, don Alejandro, y que no puede escucharlo con sus palabras. Usted que recorre muchísimos países en el mundo, hablar de Jorge el Mágico González. Y usted lo decía al inicio de esta entrevista. Lo único que le podría recriminar a Jorge es que no se entregue más a la gente. Es decir, la gente lo queremos como un ídolo, más activo, como un ejemplo a seguir. ¿Qué ha sido Jorge González para el mundo? Porque a palabras de su servidor, que tuve también el gusto, por ejemplo, de entrevistar, antes estaba en un canal de televisión deportivo y tuve el gusto de conversar con Diego Armando Maradona cuando vino acá, el nene Teófilo Cubías, y se expresaban tremendamente, pero no soy yo el que la gente quiere escuchar hablar de Jorge, sino a usted. Es que podríamos hablar tanto. ¿Cómo hago para resumir de Jorge? Voy a resumirlo con esta pequeña anécdota. Uno de mis grandes maestros fue Carlos Vilardo, y lo sigue siendo. Un tipo al que yo quiero muchísimo desde hace muchísimos años, y podría hablar 2 programas seguidos. Cuando Vilardo vino aquí, pues yo le pedí que nos acompañara en una determinada actividad. Me preguntó, ¿y el mágico? Y dijo, por favor, vamos a comer con el mágico hoy. Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana en la habitación del hotel después, hablando con el mágico, con Carlos, y estaba Carlos Vilardo, era como un chico escuchando, y el mágico, con toda su humildad, era como un chico escuchándolo a Vilardo. O sea, yo le podría decir contar otra anécdota maravillosa. Un día hicimos una clínica deportiva con el pibe Valderrama y el mágico, entre otros. Cuando terminó, a las 8 de la noche, ya era oscuro, había llovido tremendamente. Cuando terminó, había una fila. Se apagaron las luces del estadio del Mágico González, justamente, allí hicimos la clínica, y había una fila de gente. Entonces yo estaba despidiéndome de los voluntarios, y ya en la penumbra. Y llego hasta el primero de la fila y veo al mágico sentadito en una grada, firmando pacientemente, cuando ya se habían ido todos, pacientemente uno por uno, atendiendo esa larga fila. Son tantas las cosas que podríamos hablar de él, por eso que es tan rico él, tan rico y enriquecedor,
que el país no puede darse el lujo de no contar con él de manera cotidiana. Lo he invitado en algún momento a Jorge González. Y vino siempre que lo invité, siempre. Muchas de las personas no se imaginan el crack que nosotros tenemos acá. No. Una persona que se desplazó en las pasarelas del mejor fútbol, que solamente el saco le hacía falta de lo elegante que jugaba, pero a la misma vez con una humildad bárbara. Eso era Jorge González y eso sigue siendo. Sigue siendo. Hasta este momento. Es absolutamente, y con todo el reconocimiento, como muy bien dice, de los cracks del mundo. O sea, uno cuando sigue hablando, siguen relacionando. Es Maradona Argentina, Mágico González El Salvador. Perfecto. Don Alejandro, muchas personas o muchos chicos que en algún momento se integran a programas tan ambiciosos como esto, podrían decir, muy probablemente usted con el fútbol o con una fundación no va a llegar a jugar al Old Trafford, no va a llegar al Santiago Bernabéu a jugar con el respectivo equipo o al Camp Nou, pero al final le aseguramos que va a terminar siendo mejor persona, que eso es lo que necesita el mundo entero. Bueno, nosotros marcamos el tema del fútbol, hoy día es una sola actividad de las tantísimas. Es mucho más importante que podamos brindarle a los jóvenes, con estas 11 universidades y con otras que se quieran seguir sumando, la posibilidad de continuar con tener una continuidad académica, con que esos chicos que ni soñaban entrar en la universidad puedan hacerlo a través de un proceso formativo en lugar del 8 de la PAES. O sea, esas universidades hoy trabajan con sus comunidades. Entonces, la idea es que sean contagiosas e inspiren a otros sectores del país. Es muy importante que esos chicos tengan esa posibilidad de un futuro distinto y de ese presente mejor vivido, como debe ser vivido. Así que lo del fútbol es una actividad más importante que los ayuda a fortalecerse en muchas cosas, pero no debe pretenderse con el fútbol encontrar programas de prevención y un montón de cuestiones que están muy alejadas de lo que promueven. Ok, cuando nos estaba enseñando la cábala antes de ir a una pausa comercial y no tengo mucho tiempo, yo le vi un numerito acá. Sí, cuénteme. Este es el número de... Muéstralo, por favor. Sí, este es el número de Nelson Mandela cuando era prisionero. Okay. Para mí, como Nelson Mandela fue un enorme referente en su liderazgo. Sudáfrica, claro. Y es para recordarle, tantas veces que me toca ir a hablar a las universidades, a las comunidades, etcétera, es para recordarle que la pobreza es un estado de prisión permanente a no ser que se luche contra ella. Ok, ¿tiene algún otro número? Porque aquí lo vamos a desnudar. Ese es el estilo de 8 puntos. Perfecto. El número que llevaba en la camiseta, que era el 9, cuando no me daban el suplente, 114.000, más o menos. Ok, más o menos. Señores, otra pausa en 8 puntos. Volvemos. Señores, estamos de regreso y ¿qué creen? No alcanza el tiempo cuando la estamos pasando súper bien. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, don Alejandro Gutman. Ha sido un placer haber conversado con usted. Muchas gracias, igualmente. Y por favor, visítenos más seguido en esta su casa. Bueno, muchas gracias por todo. Un saludo a toda su gente, a todo el canal. Y lo siento como mi casa y no saben el beneficio enorme que ustedes están realizando con estas oportunidades, que ojalá se promuevan y se trasladen a otros ámbitos también. Ojalá que los pobres tengan cada vez más posibilidades también de hablar de esas cosas. Déjenos ser parte de eso, por favor. Muchas gracias a usted, muy amable. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 19 de septiembre de 2014. Así están las cosas en nuestro país, hoy por hoy, señores. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.